Muy bien, hermanos, muy buenos días a cada uno de los hermanos que están conectados y de aquellos que eventualmente llegue esta grabación. Saludos desde Barcelona en este nuevo primer día de la semana, domingo a la mañana, domingo 3 de octubre de este año 2021. Y vamos continuando con algún pensamiento que teníamos mientras celebrábamos la Cena del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el capítulo anterior al que leímos, Hechos 17, dice la palabra de Dios en el versículo 16, 17, 16, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Así pues que vosotros honráis, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da todo a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Y luego dice, pasadas estas cosas, es lo que leíamos antes, luego Pablo se va de Atenas a Corinto. Tenemos, por la gracia de Dios, hermanos, porque Dios le pareció bien registrarlo, esta presentación del Evangelio de Cristo y la resurrección en este lugar tan especial de Atenas, que es el Areópago. Ahí no hablaba cualquiera. Era el lugar de encuentro de los pensadores, filósofos, por lo menos tenidos como hombres encumbrados en aquellos días por los griegos, los filósofos, las escuelas de filosofía, corrientes de pensamiento nuevas. Pero dice la Escritura que cuando cada día, dice que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, dice en el verso 17, y en la plaza, en todo en público, cada día con los que venían a la plaza, con los que ocurrían, los que llegaban a la plaza del apóstol, disputaba con ellos cada día en la plaza, en la sinagoga. Y ahí estaban algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Hoy muy poca gente sabe quién era esta gente, pero eran personajes pertenecientes a escuelas de filosofía muy importantes en aquellos días. En aquellos días no tener una formación filosófica era la mayor ignorancia a la cual un hombre podía caer. Si alguien no podía presentar hechos como que se hubiera formado en alguna escuela de filosofía, hubiera participado, hubiera estado algunos años siendo instruido en estas cosas, ese hombre no contaba para nada. Pero había escuelas muy duras, muy fuertes, los estoicos, los epicúreos, quienes tienen acceso a los libros de historia de la Iglesia, ahí está muy bien detallado estas escuelas de filosofía. Los estoicos decían que la virtud del hombre consiste en poder sufrir sin mostrar ningún signo de sufrimiento. Eso era el estoico, así en términos grandes, generales. Por medio de la formación en esa escuela y de todos los pensamientos que formaban esa línea de conducta y esa línea filosófica, el hombre crecía en su formación y en su perfección, se adelantaba en el hecho de que podía llegar un momento que no importara lo que pasara, en sufrimiento no se alteraba. Quien llegaba a ese grado, llegaba a un grado altísimo dentro de esa escuela de filosofía. Que nacía un hijo, no se alteraba para nada. Que moría el padre, la madre, moría el hijo, él no se le movía un mundo. Porque esa era la virtud de los estoicos. Entendían que ningún hecho exterior podía alterarlo. Y después estaban los epicúreos, aquellos que su Dios era el vientre. Es decir, que toda la virtud del hombre y todo el placer del hombre radicaba en su estómago, en el buen comer. Porque entendía que era tan pasajera la vida que había muchos placeres, pero el sumo, lo máximo, era una buena comida y abundantísima. Al punto de que algunos, ya sin más capacidad en el estómago, desalojaban el estómago y volvían para seguir comiendo. Bueno, y eso estaba ahí. Estaban en Atenas, entre otros, ¿eh? Pero Dios registra a estos dos. Y el apóstol toma de estas cosas y cuando le escribe a los filipenses, habla de los enemigos de la cruz de Cristo, dice, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es su estómago. Dice que sienten lo terreno, se aferraban
Es decir, que realmente participaban de aquello que decíamos nosotros. Decir, a ver, ¿cómo se puede lograr siempre, en todo momento, el mayor placer? Esa era su línea de pensamiento de los históricos, de los epicúreos. Y los otros, lograr que un hombre no se le mueva una pestaña, no importa lo que pase. El que tenía esa virtud era realmente un hombre muy bien formado. Y bueno, y estaba en estos personajes acá y disputaban con el apóstol Pablo. Si en el verso 18 dice, algunos filósofos disputaban con él. Verso 18. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Bueno, y otros dicen, no, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Esa era su predicación, ese era su tema. Jesús y la resurrección. Parece que predica nuevos dioses, decía otro. Pero el verso 19 es muy importante, hermanos. Porque sea que lo tuvieran como palabrero, un palabrero es aquel que va y conversa. Es decir, en el Río de la Plata y en Uruguay por lo menos se conoce como un charlatán de feria. No que sí. Uno que en la feria ahí se pone a hablar algo y dice unas cuantas cosas, no saben lo que dice, pero él habla y habla, algunos lo escuchan. Un charlatán de feria, va y gasta un rato en la feria para decir alguna cosa. ¿Qué quiere decir este palabrero? ¿Qué está diciendo? Porque Pablo acá estaba, dice, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, pero a su vez también, y en la plaza cada día con los que venían. Es decir, que el auditorio era muy variado. Iba a la sinagoga, él era judío, disputaba con los judíos, mostrándole por las escrituras, el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo, persuadiéndole, y algunos creían, y otros intentaban apedrearlo. Judíos y religiosos. Es decir, iban un escalón más arriba. En los religiosos cabían los fariseos, los esenios, los saduceos, los llamados ortodoxos, que no eran religiosos. Además de judíos, religiosos. Se puede ser judío por linaje. Se puede ser judío por casualidad. ¿Qué va a ser? Nació de una madre judía. Es judío. Pero le da igual. Tenemos judíos que se burlan de las escrituras. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, no es judío el que lo es manifiestamente, sino aquel que lo es en el corazón. Porque se puede ser judío, repito, por casualidad. La mamá era judía, si no hubiera sido judío, no era judío. Pero judíos y religiosos, el auditorio es importante. Pero el verso 19 dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Ah, cuidado, que ya. Lo tomaron y le dijeron, ven, habla aquí. Es decir, que no tan palabrero. Porque si no le dice, déjalo que se vaya, déjalo que ya se le va a pasar. Déjalo que está haciendo una crisis de desvarío. Ya. Siéntelo un poquito a la sombra y que ya se le va a pasar. No, ven, tomaron. No dice que lo invitaron, es decir que sí, no lo llevaron por fuerza, pero lo toman y lo invitan y lo llevan. Lo tomaron, dice acá, le trajeron al Areópago, diciendo, fíjate qué importante, este es uno de las, diríamos, discursos más importantes del apóstol Pablo con los incrédulos, para presentar a Jesucristo y la resurrección a los incrédulos y a la gran, diríamos, clase intelectual de Atenas. Hoy no nos dice mucho, pero en aquellos días
Prácticamente esto sería como que hoy lo lleven a uno a hablar a las Naciones Unidas. Generalmente ahí van y se dicen muchas cosas y después nadie entiende nada, ni se acuerda de nada. Hablan en la mañana 20 personas, nadie se acuerda de lo que dijo. Pero bueno, pero tuvo su discurso en las Naciones Unidas. Tiene su foto de cuando él decía el discurso. Después la muestra a los hijos, nietos, que yo estuve en las Naciones Unidas. El Areópago, hermano, cuidado. Pero no fue Pablo y va al Areópago y dice, a ver, tengo algo para decir, o se junten un poquito la gente. No, Dios registra esto. Lo tomaron y le trajeron al Areópago. No que lo echaron, lo trajeron. Y le preguntaron, ¿podemos saber qué sea esta nueva doctrina? ¿Qué dices? ¿Podemos saber? Es decir, ¿estás dispuesto a hablarnos? ¿Qué es esto que traes? Porque la primera fue, ¿qué dice este palabrero? Pero ahora dice, no queremos saber. ¿O podemos saber? No dice queremos. Dice, ¿podemos? ¿Tendremos acceso? Cuidado. Que saben que tiene algo que no es de todos. Que no cualquiera de los que ha venido acá o viene ha dicho estas cosas a la lengua. Este hombre tiene alguna cosa más. ¿Podemos saber? Claro que pueden. Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. No las conocían. Por eso eran nuevas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Queremos saber. Podemos saber, pero además queremos saber. Y bueno, ahí tenemos donde el apóstol, también la escritura dice que los griegos solamente les interesaba en oír cosas nuevas. Todo lo que era nuevo les atraía, ¿no? Algo nuevo, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, no, ya está, dáselo, no me interesa. Pero era nuevo. Y esto, dice acá, ¿qué queremos saber? ¿Qué quiere ser esto? Les interesa saber. ¿Podemos? Además, queremos. Las dos cosas. Y Dios usa este mensaje para la edificación de la iglesia de todos los tiempos y para mostrar la ignorancia de las doctrinas de hombres y la sabiduría eterna de la doctrina del Espíritu, como le dice Pablo a los corintios, griegos también. Hemos hablado de doctrina del Espíritu. El hombre animal, que tenemos, estoicos, epicúreos, buena, y cuanto más. Bestias brutas, se le llama Judas. Su Dios es el estómago, y le rinden culto al estómago y a todas las formas de comida. Esta es la sabiduría humana. Pero estos andaban deambulando también por toda la zona, y habían llegado a Filipos también, a la iglesia en Filipos. Y esto lo sacude violentamente al apóstol Pablo, dice, lo digo llorando, estos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, sienten lo terreno, dice, cuya gloria es en confusión. Hemos conocido esto, ¿no? Cuando mayor confusión a veces y mayor. Cuanto mayor confusión en el tema, mayor posibilidad, según el mundo, de que los iluminados puedan aclarar las cosas. Para aquellos que no tienen tanta iluminación y no entienden su gloria, se glorían en confusión. Sus grandes entretejidos de pensamientos filosóficos y como dice el apóstol Pablo, no entienden ni lo que dicen ni lo que hablan. Se desvanecen en sus discursos.
que no contiendan en palabras, que solamente eso trae contención y amarga experiencia a los que participan de ella. Pero usa el Señor esta experiencia en lo que decíamos hace un rato, la soberanía de Dios pone a Dios usando esta situación y Dios pone a Pablo en Atenas, en ese momento. Estuvo en otro momento, también estuvo después. Pero sucede que después de pasadas estas cosas en el 18:1, Pablo partió de Atenas. ¿Por qué? Pablo, se acabó la tarea aquí. Vamos a Corinto. Ya todo lo que estos tenían que escuchar lo han escuchado. Se acabó. Y la obediencia de este hombre, que nos dice, bueno, pero se acabó, pero si me quedo un tiempito más en Atenas. No. A Corinto. Pero acá plantea, hermanos, varones atenienses, ya de entrada en el verso 22, en medio, ¿qué escenario, hermanos? El que le entienda, disfrutemos la riqueza, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Esta joya, no de la literatura universal, no, esta joya de la palabra eterna. Porque me dice, estando Pablo en medio del Areópago, podría decir en el Areópago. No, Dios dice en el medio, es decir, marcando la centralidad del que habla y del discurso que tiene. Varones atenienses. Qué sabiduría. Los pone a todos en el mismo rótulo. No le habla a los judíos, no le habla a los religiosos, no se dirige a los epicúreos, no se dirige a los estoicos, pero se dirige a todos juntos. Varones atenienses, y acá entran todos. Sabiduría, ¿eh? Sabiduría eterna. Para que aprendamos esto. Recordamos cuando había en el auditorio fariseos y saduceos. Los fariseos no creían los saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles. Los fariseos sí. Están todos en contra del apóstol Pablo. Y este hombre, con una sabiduría de Dios, divide el auditorio. Y dijo, por la resurrección, por el hecho de la resurrección soy traído acá. ¿Y qué pasa? Los fariseos creían en la resurrección, nosotros no. ¿Y qué pasó? Dividió el auditorio. Qué maravilla. Es sabiduría. En medio del Areópago. Vi vuestros santuarios, en todos veo como más supersticiosos. Los pone en su lugar. Los pone en su lugar. Pero sobre todo que ubica al Señor delante de los hombres, ya donde dice el Dios que hizo el mundo en el verso 24 y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. ¿Qué hace con esto? De un plumazo barre con todos los templos, con todas las imágenes. Porque en el 23 dice, pasando y mirando vuestros santuarios, ahí están los templos. Por eso dice en el verso 16 que el espíritu de Pablo se deshacía viendo la ciudad dada a idolatría. Tenían dioses para lo que quisieran. Se habían inventado todo tipo de dioses. Y por las dudas habían puesto al Dios no conocido. Bueno, a este es el que yo os anuncio. Al que vosotros honráis sin conocerle. Toma sus propias palabras, los prende en la astucia de ellos. Habéis puesto al Dios no conocido, a este que vosotros honráis y no conocéis, porque están poniendo acá, ¿no? Al Dios no conocido. Este es el que yo os anuncio. No habita en templos hechos de manos, con lo cual, todos los templos abajo. No queda uno.
De una sangre hizo el linaje de todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Pero además dice, Él da a todos, en el verso 25, quita toda autoridad de las deidades extrañas. Dice al final del verso 25, Él da a todos, Dios da a todos vida y respiración y todas las cosas provienen de Él. Por eso, hermano, tiene autoridad para demandar nuestra entrega a Él. Pues dependemos de Él, hermano. Claro que esto se sabe, claro que lo sabemos. Y eso es lo más grave, que lo sabemos. Pero si Él da a todos vida, es el autor de la vida. Todo fue hecho por Él y para Él. Hablando del Señor Jesucristo. Y dice Pablo, el apóstol Juan, y dice Pablo a los colosenses, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho, porque todo fue hecho por Él y para Él. Y por Él todas las cosas subsisten. Y sustenta todas las cosas por la palabra de su potencia. Porque no solamente es el asunto de crear, que ya con eso. Después hay que sustentar lo creado. Porque si crea y después se le va todo de las manos, ese no. Por lo menos no es el Dios de la Biblia. Crea y sustenta. Por la palabra de su potencia. ¿Cómo creó? ¿Cómo creó? Dijo, sea la luz y fue la luz. Dijo, produzca hierba verde y la hierba verde. Produjo la tierra hierba verde, produjo. Produjo las aguas reptiles, produjo. Puso el sol para que señorease en el día. Puso el sol. La luna para que señorease en la noche. La lumbrera mayor, la lumbrera menor. Das el espíritu, dicen los salmos, viven. Quitas el espíritu, se acaba. Ya está. Se acabó todo. Da a todos vida y respiración. ¿Por qué no dice circulación? Dice respiración. Porque refiere a lo que Dios puso en el hombre cuando sopló en él aliento de vida. Por eso cuando una persona muere, deja de respirar, exhala su último aliento, aliento de vida. Exhala y no vuelve a inspirar más. ¿Sí? No aspira, pero sí expira. Ya está, respiración, la da. Por eso lo podemos hacer aún durmiendo. Porque si no, no. Cuando nos dormimos, ¿cómo haríamos para respirar si la respiración fuera consciente? No podríamos, porque nos dormimos, entonces no nos olvidaríamos de respirar, pero ya está, se acabó todo. ¿No? Puso en nuestro cuerpo y nos da respiración y todas las cosas. Todas las cosas. La vida de cada célula. La reproducción correcta de cada célula, o si no tenemos un tumor floreciendo. Ya me siempre permite. En sus obras. Pero si hasta hoy no, bueno, le ha parecido bien dar estas cosas. Entonces, hermanos, cuidado. ¿Tiene la autoridad para demandar esto? Cuando alguien dice, no, yo con mi vida hago... Cuidado. Cuidado que Él da a todos vida. Me la da. No es mía. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, dice el verso 20. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Es importante esto. Ha prefijado el orden de los tiempos. Dios es un Dios de orden.
Porque lo que Dios ha prefijado, si se altera, pues no funciona. No que no funcione en Dios, no funciona conmigo. Porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos y yo los altero poniendo nuevas situaciones que no están previstas en tiempos que no corresponden. No funciona nada. Porque aún en la sencillez, con toda la complejidad que tiene, pero aún en la sencillez de cosas materiales, como es el armado de cualquier máquina, de cualquier motor, hay un orden de armado. Esto va primero, esto va después. O no funcionará nunca, hermanos. O no funcionará nunca, porque se alteró. Y esa pieza, ese recambio, no es de ahí. Pongámoslo de oro, no funcionará. No es de ahí. Entonces, cuando yo altero el orden de los tiempos que Dios ha prefijado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Después no le puedo decir que bendiga lo que yo le he cambiado. Por eso me dice, dame, hijo mío, tu corazón. A ver, yo te lo gobierno. Porque de lo contrario vamos a entrar, mejor dicho, vas a entrar en un caos. Se va a poner en un caos. Tú te meterás en un caos, el cual vamos a sufrir mucho todos. Él también, ahí sufre mucho. Pero además, no solamente ha prefijado el orden de los tiempos, además los términos de la habitación de ellos. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo es el término de mi habitación en mi tiempo? Que no todos tenemos el mismo tiempo. Pero los ha prefijado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Prefijado. Por eso, nadie muere en la víspera. Como decía nuestro querido hermano Pedro, allá en Perú, en Trujillo, que ya está con el Señor. Nadie se muere en la víspera. Si todo esto no nos hace ver de que estamos en unas manos que manejan todas las cosas y que, por otra parte, ha hecho todo esto, el verso 27, tiene un propósito, para que buscasen a Dios. Este es el propósito. Si en alguna manera palpando le hallan, porque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca. Porque en Él, otra vez, vivimos. Acá nos estaba diciendo en el verso 25, da a todos vida. En el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Con lo cual, fuera de Él, no somos. Se acaba todo. ¡Qué sabiduría! Para aquellos hombres que lo trajeron y dijeron, queremos saber lo que estás diciendo, a ver la cosa nueva que tienes. ¿Cómo es? Es esto. Este Dios es el que maneja todos los tiempos. Y ninguno de esos dioses que ustedes tienen santuarios por ahí y que los hacen más supersticiosos, ninguno de esos dioses tiene ningún fundamento. Porque en este Dios que yo os anuncio, en Él, vivimos y nos movemos y somos. La vida, el ser, somos, y el hacer. Todo está en Dios. Nos movemos y somos. Falta algo. Está todo. La vida, repito, qué maravilla, la vida. El ser y el hacer. Está toda la vida del hombre ahí. ¿Falta algo? No, está todo. Todo en 3 palabras. Solo Dios puede resumir toda la vida de un hombre en 3 palabras. Vivir,
mover y ser. Pero en el verso 30 los pone en su lugar y dicen, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos, les está diciendo que son todos ignorantes. Habiendo Dios disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. La iglesia está incluida acá, hermano. Porque dice acá, lo ha hecho esto a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. El mundo se tiene que arrepentir para vida eterna, para perdón de pecados, para ser librado de la condenación eterna. Y la iglesia nos tenemos que arrepentir de no haberle dado al Señor esta autoridad, no que no la tenga, pero sí de reconocerle como tal. Y la confesión de decirle, Señor, como dice el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, o ignoráis, a los corintios lo dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. Capítulo 6 de 1 Corintios, muy claro. Y no sois vuestros, hermanos, lo dice Dios. Y lo confirma la experiencia. Porque no podemos retener la vida un segundo más de lo que Dios disponga. No. Uno solo, que era Dios y hombre, hombre y Dios, es el que dijo, tengo poder para poner mi vida, cosa que ningún hombre tiene. Y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Ningún hombre puede hacer esto. Una cosa es suicidarse, pero eso no es poner la vida. Poner la vida es cuando el Señor Jesús, sobre la cruz, llegado el momento oportuno, ni antes ni después, dijo, consumado es, y dio el Espíritu. No dice que se le fue, no dice que se le escapó el Espíritu. Dio el Espíritu. Cuidado. Poder para ponerla. Nadie me la quita, dice, ¿eh? Cuidado. Y nosotros, tan poquita cosa. Entonces me está diciendo acá, cuidado, que todos los hombres se arrepientan, cada uno de los que nos tenemos que arrepentir. Porque por no darle la vida que le pertenece, que con gran paciencia espera para que le demos lo que es de él. La vida no es mía. Él nos da vida. En él vivimos. Y entonces tiene paciencia para esperar que yo le dé lo que le corresponde a él. Y él, en gran paciencia, me dice a través de los proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo puede tomar por la fuerza, ¿y quién lo resistiría? Pero pide. Y a los romanos les ruega, y a mí también, os ruego por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, vuestros cuerpos. Que hasta hoy tenemos el espíritu adentro, por eso el cuerpo vive. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago. Quita el espíritu y acabó todo. Así, inmediatamente. Entonces, a ver, hermanos, que retrasar o retasear, que son dos cosas distintas. Retrasar es una cosa, retasear es negociar, es regatear, de que tú pides todo esto, pero yo no te doy todo esto, pero te doy bastante de esto, un poquito de esto y bastante del otro, y me quedo con este poquito. Eso es regatear. No, todo, porque Cristo es el todo. Y entonces me está diciendo, a ver,
A todos los hombres que se arrepientan. No le puede pedir a la iglesia, al mundo, que se arrepienta si antes la iglesia no se arrepiente de lo que nos tenemos que arrepentir. O la iglesia no tendrá nada de qué arrepentirse. Porque acá lo dice a todos los hombres. No dice a los incrédulos. Ahí la iglesia no estaría. Pero en todos los hombres la iglesia entra. Entramos todos. Todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. No hay alternativa, hermanos. No se puede buscar alternativas porque no hay. No hay válidas, pero las que hay son fallidas. Las que hay no son ciertas. La única verdadera es, dame, hijo mío, tu corazón. Y el Espíritu Santo, que inspira a Pablo a escribir la carta a los romanos, dice, os ruego por las misericordias. Dios rogando, hermano, que le presentemos lo que es de Él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo y vuestro espíritu son de Dios? Si el cuerpo y el espíritu son de Dios, y Él me dice, te ruego que presentes el cuerpo en sacrificio vivo, me está rogando que yo le presente lo que es de Él. Pero qué paciencia. ¿Que no me pone de rodillas por la fuerza? No, claro que no, ese no es el Dios de la vida. Lo podría hacer, y no queda nadie en pie. Nadie queda en pie. Ya vendrá ese momento. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Todavía no es el momento. Ya va a llegar. Pero mientras tanto, a ver, dice acá, denuncia a todos los hombres. Es una denuncia. Claro, cuando se denuncia un delito. Se denuncia una irregularidad. La irregularidad de no presentarle lo que le corresponde, lo que es de él. Y que lo estoy usurpando yo y no me corresponde. Y hago y deshago y llevo y traigo y subo y bajo y también el otro. Con lo que es ajeno. Para pensar un poquito. Pero en la tarea en Cristo, en el Señor en toda labor hay fruto, y dice que aquí se convirtieron Dionisio, principal del Areópago. Una mujer llamada Dámaris. Y otros con ellos. No pasó en vano por el Areópago. No sé, en otros no sé quiénes entran. Por lo menos son dos más, que plural. Mínimo 4. Dionisio, Dámaris y otros. Mínimo 4 o más. En otros, si son 2 o 3 o 4 o 5, está dentro de otros. ¿Alguno de los estoicos o de los epicúreos? No lo sé. ¿Algún judío? ¿Algún religioso? Tampoco lo dice. Pero es posible que ninguno de ellos, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando se anunciaba el Evangelio en los primeros momentos de la iglesia, dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe, se convertían. Así lo dice el capítulo 6. Muchos sacerdotes obedecían a la fe. Acá no lo dice. Quizás el Señor le hubiera parecido bien agregar, así como puso el nombre de Dámaris. No sabemos si era una mujer joven, una mujer anciana, no sabemos. Pero está el nombre de ella y no se lo quita nadie del libro de los Hechos. Y Dionisio, el del Areópago, principal de ahí, que habría escuchado mucha gente hablar ahí. Pero escuchó una palabra que le llevó al arrepentimiento. Que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y Dionisio se arrepintió. Y Dámaris también. Y otros también. Y nosotros también, hermano. Queda poquito tiempo. Cuidado. Solo Dios tiene una paciencia que excede todo lo imaginario. Todo. Todo lo que nos podemos imaginar. Solo Dios. Cualquier otro nos hubiera ya aplastado en juicio. El Dios nos ama, pero tampoco, como decía un hermano, no le pongamos la paciencia a prueba al Señor. No le probemos la paciencia, porque también se enoja. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos socorra a todos. Maranata, que el Señor viene, y gracias a Dios por esta palabra
que tenemos ahí en el libro de los Hechos también.